Y así, mi tortuosa historia continúa. La última vez que los dejé, todavía estaba en las primeras etapas de mi viaje no planeado y ciertamente no deseado a través del infierno. Una repetición de los últimos días del infierno de Dante. ¿Por qué fui elegido para esta odisea poco envidiable en el inframundo? No podía decirlo. Y mi enigmático guía, que adopta la forma de un anciano ascensorista, no pudo decírmelo. Técnicamente no estaba muerto, pero estaba claro que podía sufrir durante mis viajes, y los monstruos que encontraba ciertamente podían dañarme, tanto física como mentalmente. Además, este infierno era muy personal para mí, ya que me enfrentaba a fantasmas literales de mi pasado, arrastrando viejos traumas que había hecho todo lo posible por sepultar profundamente en mi subconsciente. Primero mi hermana, y luego mi padre. Experiencias desgarradoras que me sacudieron hasta la médula. Esos eran los niveles 1 y 2 del infierno, y todavía me quedaban 7. Y, si esto no fuera suficientemente malo, el diablo estaba al tanto de mi presencia en su reino, y estaba observando cada uno de mis movimientos. Estos temores eran lo más importante en mi mente cuando el ascensor llegó al tercer nivel, emitiendo un siniestro ping, antes de que las puertas se abrieran. Nivel 3. Gula. Mi guía anunció. Te aconsejaría que vigiles tus pasos. Cuando las puertas del ascensor estuvieron completamente entreabiertas, me encontré contemplando otro páramo que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Excepto que, mientras que en el nivel 2 era una llanura rocosa azotada por el viento, el nivel 3 era un campo interminable de lodo húmedo bajo un frente de nubes aparentemente permanente que emitía lluvia fría y helada. Suspiré con miserable resignación cuando me di cuenta de que tendríamos que cruzar otro infierno sombrío para alcanzar el siguiente nivel. El asistente abrió el camino, indicándome que lo siguiera. La lluvia helada me golpeó tan pronto como salí y mis pies se hundieron en el lodo. Cada paso fue una lucha a medida que avanzábamos, pero en poco tiempo se revelaron los verdaderos horrores del nivel 3. Miré hacia el horizonte y vi emerger a la bestia a través del pesado muro de lluvia, una enorme monstruosidad que se precipitaba hacia nosotros. Comencé a retroceder instintivamente, aunque noté cómo el asistente se mantuvo erguido y no retrocedió. A medida que el monstruo se acercaba rápidamente, distinguí su espantosa forma por primera vez. La criatura era un perro negro del tamaño de un caballo, pero en lugar de tener una cabeza, tenía 3. Un trío de fauces gruñonas llenas de dientes como dagas y 6 ojos llenos de hambre y odio. El monstruo ladró agresivamente mientras cargaba, el sonido amplificado por sus 3 bocas. No compartí el coraje de mi guía e intenté huir, pero mis pies se atascaron en el lodo y no llegué muy lejos. Me di la vuelta con pánico, impotente, cuando la bestia cerró la brecha. Sus aullidos se hicieron más fuertes y sus 3 fauces salivaron mientras se acercaba para matar. Pero el asistente no se movió del lugar, sino que metió la mano en el bolsillo de su chaqueta e inexplicablemente sacó 3 trozos de carne cruda, aventándolos en el camino de la bestia. Para mi asombro, el truco funcionó, ya que el sabueso infernal dejó de atacar y las 3 bocas hambrientas fueron tras la carne, devorando su comida rápidamente. Sin embargo, pensé que solo retrasaría a la bestia temporalmente antes de que renovara su ataque contra nosotros, pero una vez más me equivoqué. Una vez que la bestia terminó su comida, nos lanzó una mirada de despedida a través de sus 6 ojos, antes de retirarse casualmente al infierno despejado por la lluvia. Me quedé en el lodo hasta que mi guía se me acercó. Me ofreció una mano y me ayudó a levantarme. Cerberus, el sabueso de Hades. Él protege este nivel y atormenta a sus habitantes. Mis ofrendas mantendrán a raya a la bestia durante un tiempo, pero aquí no es seguro y debemos seguir adelante. ¡No me jodas!, exclamé. Sabía que debería estar agradecido con mi guía. Después de todo, ya me había salvado el trasero en varias ocasiones, y con suerte continuaría haciéndolo, pero ahora estaba completamente enojado. Claramente, el asistente tenía al menos una idea de lo que enfrentaríamos en cada nivel, y debería mantenerme informado de las amenazas que enfrentamos. Levanté la cabeza cuando me ordenó continuar a través del lodo y la lluvia, hacia un destino desconocido. «¡Esto es una mierda, hombre!», exclamé enojado.
Solo mira este agujero de mierda. Señalé el interminable páramo de lodo húmedo, notando las miserables figuras que se hundían lentamente en él, completamente derrotadas, mientras la sombría miseria de este paisaje infernal las agobiaba. «No podemos cruzar esto, no puedo seguir». El asistente me miró con curiosidad en lugar de frustración y, en un instante, me ofreció una especie de solución. Debes cruzar este nivel o quedarte aquí por toda la eternidad. Pero el infierno puede tomar muchas formas diferentes, y este entorno es solo uno. ¿Preferirías tomar un camino diferente? Asentí con la cabeza con entusiasmo y respondí: «Sí, por supuesto que lo haría». Muy bien, respondió, mientras la lluvia continuaba azotando. lo haremos. Pero ya le he advertido, señor, no hay caminos fáciles a través del infierno, y este camino alternativo será igual de desafiante, a su manera. «Bien», respondí sin pensar. Debería haber considerado su advertencia con más cuidado, pero en ese momento solo quería alejarme del maldito lodo y la lluvia. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica, pero también lo había hecho todo lo que había pasado hasta el momento. Todo lo que hizo el asistente fue chasquear los dedos. Esto fue seguido por un repentino estallido de luz que me cegó temporalmente, y un momento después fuimos transportados milagrosamente a otro lugar. Ajusté mis ojos a mi nuevo entorno y me sorprendió encontrarme en lo que parecía el interior de un bar, un verdadero establecimiento de escupir y aserrín, con accesorios de madera y hedor a whisky, orina y vómito. Realmente era como algo salido del viejo oeste. Caminé por el piso de madera pegajosa, con asombro, mientras observaba el bar y sus clientes. Pronto se hizo evidente que algo andaba muy mal en este bar. Cuando miré las mesas me di cuenta de que no había jovialidad en este lugar, solo un exceso miserable. En una mesa vi lo que parecía una familia, compuesta por una madre y un padre de mediana edad y dos adolescentes. Noté cómo la mesa en la que se sentaron estaba llena de comida rápida, hamburguesas con queso, pollo frito, pizzas, tacos y más. Observé con disgusto cómo la familia se metía la comida grasienta en la boca. Comieron y comieron, sin detenerse ni siquiera para respirar. Por lo que pude ver, ninguno de ellos estaba disfrutando de su festín, simplemente amontonando comida en sus gargantas, como si fuera una especie de tarea obligatoria. Pronto me di cuenta de que ese era el objetivo de este lugar. Estas malditas almas no estaban comiendo porque tenían hambre. Estaban siendo obligadas a alimentarse por algún poder invisible. Sus vientres nunca podrían estar llenos y su hambre nunca satisfecha. Solo pude mirar por poco tiempo antes de que mi estómago se revolviera. En la mesa de al lado vi a un grupo de hombres canosos, vestidos con atuendos de diferentes periodos de la historia, incluido un dignatario romano vestido con una toga tradicional, un vaquero con jeans y botas, un tipo de los años 80 con un peinado de ese tiempo y un traje. Estaban jugando a las cartas y bebiendo tragos de whisky. Una vez más, no había placer en su juego o bebida, solo rostros sombríos y ojos muertos. Los hombres podrían haber sido robots, simplemente realizando tareas automatizadas que no les proporcionaron ninguna satisfacción. Este escenario deprimente se presentó en cada mesa y taburete del bar, mientras cientos de almas torturadas vivían sus propias pesadillas individuales, todas víctimas de los vicios y adicciones que habían tenido en vida. Glotonería, confirmó el asistente, mientras me seguía de cerca. ya sea que se hundan en el lodo o sean arrastrados por sus vicios, al final poco importa. Asentí con la cabeza, pero no hice ningún comentario. Estaba demasiado ocupado pensando en mis propios hábitos glotones. Bebida, drogas, sexo. ¿Era mejor que esta gente? Honestamente, no lo creo. ¿Gusta una bebida, hombre? Me di la vuelta con sorpresa para ver la figura de pie, detrás de la barra, aparentemente esperando para servirme. Sin embargo, había algo extremadamente desconcertante en el barman. Una malicia apenas disimulada en sus ojos oscuros y una amplia sonrisa que era cualquier cosa menos sincera.
El asistente me tocó firmemente el hombro. Me volví y vi miedo en los ojos del hombre, y su voz temblaba mientras hablaba. No te comprometas con él, ni siquiera te acerques a él, susurró. Nunca antes había visto a mi guía tan asustado y, por lo tanto, me tomé muy en serio su advertencia. Sin embargo, no quería arriesgarme a la ira del barman retorcido, así que respondí cortésmente diciendo, «Gracias, no». La sonrisa del barman no vaciló, aunque noté un destello de ira detrás de sus ojos mientras hablaba. Como quieras, amigo. Lentamente nos alejamos de la barra y fuimos más allá de las mesas de las almas que sufren. El asistente tenía razón. Este infierno no era mejor que el lodo y la lluvia del exterior. Quería dejar este nivel, pero aún no había terminado conmigo. La encontré agazapada en un rincón oscuro, escondiéndose del mundo mientras alimentaba su adicción. Observé su cuerpo demacrado y semidesnudo, y me horroricé al ver agujas que sobresalían de casi todas las venas. Levantó lentamente la cabeza y se echó hacia atrás el cabello desordenado. El reconocimiento fue instantáneo cada vez que miraba sus ojos inyectados en sangre. Era mi madre, la mujer que me trajo al mundo pero que llevaba muerta 18 años. Y así, debo volver a mi trágica historia familiar y revelar el siguiente capítulo de mi jodida vida. No sé cuándo mi madre desarrolló por primera vez su problema de abuso de sustancias, pero no recuerdo que haya estado sobria alguna vez. El vodka era su bebida favorita cuando era niño. En cierto modo, no puedo culparla por beber. Mi padre la trató tan mal que supongo que necesitaba algo para aliviar el dolor. Aún así, en verdad era una borracha desagradable, propensa a arrebatos violentos. Esperaba que las cosas mejoraran después de que mi padre se fuera, pero mi madre se tomó muy mal la ruptura. Su forma de beber empeoró y empezó a consumir drogas fuertes. La gota que colmó el vaso fue cuando Sara murió. Fue entonces cuando mamá se enganchó a la heroína, y después de eso no hubo vuelta atrás para ella. No voy a decir que era un hijo obediente, pero la visitaba de vez en cuando y le daba dinero cuando lo tenía, aunque sabía que lo gastaría en una dosis. Fui yo quien la encontró, con una sobredosis y tirada en un charco de sus propios fluidos corporales. Una aguja sucia aún sobresalía de una vena en su brazo. El recuerdo del cadáver demacrado de mi madre era otra imagen traumática que había tratado de olvidar. Pero no fue una sorpresa que tuviera que enfrentarla aquí, mientras mi viaje a través del infierno de las pesadillas pasadas continuaba sin cesar. No pude evitar sentir pena por ella mientras miraba los ojos adoloridos de mi madre, aunque estaba horrorizado por su condición física. Al principio, no pareció reconocerme como su hijo, mientras murmuraba incoherencias, mientras se clavaba otra aguja en el muslo. No importa cuántas veces lo hago, nada me quita el dolor. Solo quiero morir, pero no puedo. No tengo sobredosis, no importa cuántas malditas agujas me metan. Sus palabras sacudieron mi alma. Mi mamá se dio cuenta de que ya estaba muerta. Temía tener que ser yo quien se lo dijera. Tartamudeé, luchando por pronunciar mis palabras a través de labios temblorosos. ¿No te acuerdas de mí? Soy tu hijo. Vi el cambio repentino en sus ojos inyectados en sangre, la más mínima de las chispas cuando abrió la boca para jadear visiblemente, revelando dientes amarillos y podridos mientras lo hacía. Mi niño, mi bebé, exclamó con asombro. Has venido por mí después de todo este tiempo. Siempre supe que volverías. Mi corazón se hundió cuando perdí el control de mis emociones, y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Abandonar a mi padre abusivo y ausente no había sido muy duro, pero esto era diferente. A pesar de todos sus defectos, esta mujer seguía siendo mi madre, y no quería verla sufrir así. Había algo más también, una culpa persistente por su muerte. Cierto, no la había obligado a tomar drogas, pero había permitido su adicción, y no había hecho nada para ayudarla. La imagen de su cuerpo en descomposición estaba grabada en mi memoria, pero ahora ella estaba aquí, no exactamente viva, pero consciente y adolorida. ¿Era esta mi segunda oportunidad? Llévame lejos de aquí, hijo. Ella suplicó.
quiero limpiarme. Llévame a casa y podremos volver a ser una familia. Negué con la cabeza y rompí el contacto visual. Esto fue demasiado. De repente recordé al asistente, volteando hacia él y lanzando una súplica sincera pero desesperada. Seguramente debe haber algo que podamos hacer. No podemos dejarla así. Asintió con la cabeza y abrió la boca para hablar, pero nunca obtuve su respuesta, porque en ese momento se desató el infierno. Oímos un inmenso estrépito y nos dimos la vuelta a tiempo para ver cómo la pared del fondo se venía abajo con un gran impacto. Hubo un momento lleno de terror mientras todos nos quedamos estupefactos, esperando que el polvo se asentara. Y luego lo vimos, Cerberus, el sabueso del infierno de 3 cabezas. La bestia tenía hambre y este era su buffet de todo lo que puedas comer. Siguió una brevísima pausa antes de que la sala del bar se sumiera en un pandemonium sangriento. Los clientes glotones de repente cobraron vida, gritando y volcando mesas mientras trataban desesperadamente de huir, pero no había dónde esconderse. El sabueso golpeó primero a la familia obesa, usando las 3 bocas para desgarrar su carne, creando una espantosa exhibición de caos y vísceras. Solo pude ver con pánico cómo las fauces hambrientas destrozaban los cuerpos, aventando miembros e intestinos en todas direcciones, mientras el suelo estaba cubierto de sangre. La masacre de la familia fue repugnante, pero afortunadamente no duró mucho. Pronto, Cerberus terminó con ellos, levantó sus 3 cabezas. Sus mandíbulas todavía goteaban sangre fresca, mientras buscaban nuevas presas. A estas alturas, el bar se había sumido en un caos total, mientras los clientes gritaban y aterrorizados buscaban en vano una vía de escape. Cerberus se movió rápido, golpeando a pecador tras pecador, haciéndolos pedazos y dándose un festín con su carne antes de pasar a su siguiente víctima. La bestia actuó como un lobo en un gallinero y nadie pudo resistir su ira sangrienta. Miré a mi madre y vi el puro terror en sus ojos. Instintivamente, estiré la mano para tomarla mientras planeaba ponerla de pie, pero tan pronto como toqué su piel fría, el frágil cuerpo de mi madre literalmente se hizo pedazos. Sus cenizas se esparcieron por todo el piso. Derramé una lágrima, pero casi me sentí aliviado. A estas alturas, Cerberus había terminado su ola de asesinatos, dejando a su paso carnicerías sangrientas y vísceras. La bestia caminó lentamente hacia nosotros. Su postura ahora era más curiosa que agresiva. El asistente se paró valientemente frente a la bestia, levantó su mano derecha y habló con una voz asertiva y retumbante. Has tenido tu fiesta. Ahora vete. Para mi asombro, Cerberus obedeció la orden de mi guía, retrocedió lentamente por el suelo salpicado de sangre y se dirigió hacia el agujero en la pared. No sé cómo lo había hecho, pero una vez más el asistente me había salvado el pellejo. Deberíamos irnos ahora, indicó, mientras señalaba la puerta de un ascensor que había aparecido repentinamente al otro lado del bar. No necesitaba que me lo dijeran 2 veces, pero nuestro tiempo en el nivel 3 no había terminado. Un grito desde atrás nos obligó a ambos a girar la cabeza, y la voz era familiar. ¿Te crees especial, no? Tienes tu pequeño maldito pase de salida y crees que te mantendrá a salvo. Era el tabernero, que era el único que seguía de una pieza después de la masacre, pero este no era un hombre. Eso ahora estaba muy claro. Vi cómo sus ojos ardían con un tono demoníaco y sus dientes eran reemplazados por colmillos depredadores. De repente, me di cuenta de quién se dirigía a nosotros. Tú sabes a quién sirvo. ¿Quién nos protege? Respondió el asistente, aunque pude sentir incertidumbre en su voz. El tabernero se rió sádicamente antes de responder. Sí, sé quién es tu maestro, pero este es mi reino, y cuanto más profundizas, más poderoso me vuelvo. Veremos hasta dónde los llevará la protección de mi enemigo. Será interesante. Váyanse ahora, viles intrusos, hasta que nos encontremos de nuevo.
La advertencia me dejó helado y miré a mi guía en busca de tranquilidad, pero parecía inseguro y no respondió. Se retiró y caminó apresuradamente hacia el ascensor que esperaba. Lo seguí rápidamente, no deseando permanecer en este círculo por un momento más. Pero, justo antes de que se cerrara la puerta del ascensor, vi cómo la sala del bar había vuelto a su apariencia anterior, con los clientes glotones ahora restaurados en cuerpo, sino alma, de vuelta en sus mesas complaciéndose en sus vicios individuales. Y allí en la esquina estaba mi madre, insertándose una aguja en su brazo mientras murmuraba incoherencias para sí misma. Entonces comprendí que esta escena se reproduciría para siempre, y tan pronto como nos fuéramos, Cerberus lanzaría otro ataque. Cuando las puertas se cerraron, pude escuchar la odiosa risa del diablo y descendimos al siguiente nivel. El cuarto círculo del infierno inicialmente era menos imponente que los dos anteriores. Cuando salí del elevador, afortunadamente no me golpeó el clima extremo, solo la oscuridad y un escalofrío, que creo que se debió más a la atmósfera que a la temperatura. Como siempre, seguí obedientemente al asistente mientras me conducía por un camino de tierra iluminado por antorchas encendidas a cada lado. Me sentí incómodo cuando pasamos junto al fuego. No sé si era paranoia, pero estaba seguro de que había algo en las llamas. Cuando miré fijamente al fuego, juro que podía ver unos ojos que me devolvían la mirada. Nos estaba mirando, siempre. Recordé las palabras del diablo y me di cuenta de que estaba esperando su oportunidad para atacar. En mi opinión, esto era lo peor del infierno. El peligro aumentaba a medida que descendías, pero aparentemente solo podíamos avanzar, no retroceder. Caminamos un rato por el camino iluminado con antorchas, antes de llegar a una ladera empinada, y luego comencé a entender de qué se trataba este nivel. Vi a hombres y mujeres alineados al pie de la colina, todos mirando, oprimidos y acabados, tanto física como mentalmente. Los condenados se dividieron en 3 filas, todos esperando su turno para subir. Al pie de la colina había un montón de rocas enormes, y cada víctima necesitaba llevar ese peso mientras ascendían por la ladera. Su progreso fue lento y doloroso, pero esto no fue todo. Un capataz estaba presente al comienzo de la fila, un enorme bruto con músculos abultados, el rostro lleno de cicatrices y los ojos llenos de pura ira. Él manejaba un poderoso látigo, anticuado por su aspecto. El capataz era muy celoso con su látigo, azotando sin piedad a sus víctimas, mientras las motivaba con abusos y amenazas. ¡Vamos, gusanos! ¡Muévete, maldito seas! ¿Crees que conoces el sufrimiento? Te mostraré el jodido sufrimiento. Los golpeó una y otra vez con el látigo, y yo me estremecí con cada golpe. Los condenados gritaron de agonía, pero no ofrecieron resistencia. Simplemente continuaron su lento ascenso por la empinada pendiente mientras cargaban sus pesadas rocas. El nivel 4 es la codicia. Mi guía explicó diligentemente. El peso que cargan es un castigo por las posesiones materiales que ansiaron y acumularon durante su vida mortal. Asentí con la cabeza, pero no respondí. Me llamó la atención, no por primera vez, que los castigos parecían desproporcionados con los pecados cometidos. Esto era el infierno, supongo, pero había hecho cosas realmente malas en mi vida y temía el destino que me esperaba. No quería presenciar esta violencia, pero mi guía me llevó cerca de las líneas, hasta que mis oídos se llenaron de los latigazos y los gritos de dolor de los condenados. Me preguntaba por qué me estaba sometiendo a este horror, pero por supuesto que debería haberlo sabido. Porque cuando llegamos al pie de la ladera, vi un rostro familiar. Mi hermano, fallecido hace más de 15 años. Es hora de otro viaje por el camino de la memoria y profundizar en mi siempre trágica historia familiar. Yo era el hijo de en medio, entre mi hermana pequeña Sara y mi hermano mayor Chris. Era 5 años mayor que yo y, para ser honesto, un completo imbécil. Mis primeros recuerdos de Chris eran como un matón, muy cortado de la tela de mi padre. Se metía con Sara y conmigo, y peleaba con él con frecuencia para defender a mi hermana pequeña. Chris se fue de casa antes de que Sara muriera, y mamá se volviera adicta a la heroína,
pero me volví a conectar con él más tarde en la vida. ¿Por qué? Podrías preguntar. Bueno, todavía era mi hermano, mi carne y mi sangre, pero también había una razón altruista. Me estaba volviendo malo, involucrándome en delitos menores, hurto en tiendas, robo de bolsillo y cosas por el estilo. Yo era de poca monta, pero ambicioso, con ganas de abrirme paso en las grandes ligas. En ese entonces admiraba a mi hermano mayor, aunque solo fuera porque no sabía nada mejor. En mi mente joven, ingenua e impresionable, lo vi conduciendo autos rápidos, saliendo con mujeres atractivas y viviendo la gran vida. Y yo quería ese estilo de vida. Sabía que Chris tenía conexiones con el inframundo criminal, y su riqueza no se hizo con honestidad. Pensé que él era mi forma de entrar. Más tarde me enteré de que mi hermano no era más que un estafador de poca monta, que vivía mucho más allá de sus posibilidades, debiendo dinero por toda la ciudad. Su adicción a la gran vida solo iba a terminar de una manera, y al final su amor por los autos deportivos fue su muerte, cuando una noche condujo su Bugatti por el costado de un puente y se ahogó en agua helada. La codicia había sido su vicio, por lo que no fue una sorpresa que terminara aquí. Mi hermano estaba en un estado lamentable, desplomado, con la espalda cubierta de cicatrices de los latigazos. La confianza y la bravuconería que tenía cuando estaba vivo se habían ido, y era triste ver a un hombre que alguna vez fue orgulloso, reducido a un naufragio roto, con los ojos hoscos y llenos de dolor y miedo. Pensé que se sorprendería al verme, que suplicaría mi ayuda como los demás. Pero ese no era Chris. Me miró y sonrió, por lo que recordé que era la primera vez en años que me saludaba de una manera casi amistosa. ¿Qué pasa, hermanito? ¿Mucho tiempo sin verlo? Supongo que también te enviaron a este agujero de mierda. Se rió, pero no sonó sincero. Bueno, no exactamente. Respondí torpemente. ¿Cómo estás, hermano? Se rió de nuevo, aunque esta vez el dolor en su voz era claro. Oh, sí, hombre. Estoy pasando el mejor momento de mi vida. ¿Qué puedes hacer, Es lo que es. Hizo una pausa por un momento, mirando pensativo. Hombre, aunque extraño los viejos tiempos. ¿Recuerdas los buenos tiempos que tuvimos? Hicimos un buen equipo, ¿no? Compañeros de armas. En verdad, tenía pocos buenos recuerdos de mi hermano. En vida había sido un matón, arrogante y egoísta, que no había hecho casi nada para ayudar a su familia. Pero cuando vi a Chris ahora, no pude evitar sentir lástima por él. Ver a un hombre que alguna vez fue orgulloso, reducido a esto. Todavía estaba pensando en mi respuesta cuando se produjo el ataque, cuando el supervisor brutal atacó con su látigo, golpeando al indefenso Chris en su espalda desnuda. Mi hermano gritó en agonía, pero no tuvo piedad, ya que lo golpearon una y otra vez hasta que ya no pudo mantenerse en pie. Me abalancé en ayuda de mi hermano, notando las heridas sangrientas en su piel. Entonces miré hacia arriba con ira, enfrentándome al atacante. ¡Déjalo en paz! ¿Qué diablos te pasa?, grité. Pronto me di cuenta de que mi arrebato no era la más inteligente de las ideas, porque cuando miré al bruto que empuñaba el látigo, vi que su rostro estaba lleno de rabia. El capataz era enorme. Sus músculos se hinchaban mientras agarraba su látigo con más fuerza. Estaba aterrorizado, pero quería proteger a mi hermano, por lo que me interpuse entre él y su atacante. Una vez más, fue el asistente quien me salvó el cuello, poniendo una mano firme en mi hombro y moviendo la cabeza negativamente. Chris ya se había puesto de pie de alguna manera y había levantado su pesada roca. Obviamente estaba luchando con el inmenso peso y sus heridas, pero sin duda sabía por amarga experiencia que seguirían más palizas, a menos que completara su tarea. Me miró con vulnerabilidad en sus ojos y pronunció sus palabras más genuinas hasta el momento. ¿Qué dices, hermano? ¿Me ayudarás con mi carga por los viejos tiempos? Instintivamente asentí con la cabeza afirmativamente, estirando la mano para tocar la roca. Mientras lo hacía, mi mano tocó accidentalmente la piel fría de mi hermano y los resultados fueron predecibles, ya que su cuerpo quebrado se desintegró repentinamente en polvo y la roca cayó pesadamente al suelo. Respiré hondo para calmar mis nervios
y traté de ordenar mis pensamientos. Pero mis cavilaciones fueron interrumpidas por un repentino estallido de movimiento y un dolor agudo y punzante. Grité y caí hacia atrás, mirando hacia arriba con horror, mientras el supervisor brutal se preparaba para golpearme de nuevo. Cerré los ojos y me preparé, pero me llamó una voz retumbante familiar. ¿Cómo te atreves? Tenemos protección del Todopoderoso. El capataz se rió en abierta burla, aunque no golpeó. Tu protección se está desvaneciendo, viejo. Mi maestro siempre está mirando. Ahora, fuera de aquí, humildes gusanos. Tu tiempo en mi dominio ha llegado a su fin. En ese instante, las antorchas que marcaban el camino hacia la ladera ardieron aún más ferozmente, hasta que las llamas lo envolvieron todo, quemando las filas de los condenados en un horrible infierno. Sorprendentemente, los miserables no hicieron ningún esfuerzo por escapar del fuego creciente. Era casi como si ser quemado vivo fuera preferible al tormento interminable al que se enfrentarían de otro modo. Se produjo el caos mientras el mundo entero ardía. El asistente me jaló y me gritó al oído. Tenemos que irnos. Un segundo después, estábamos subiendo a toda velocidad la ladera empinada, escapando del infierno y la anarquía detrás de nosotros. Mis pulmones y pantorrillas estaban ardiendo cuando finalmente llegamos a la cima. Para mi inmenso alivio, vi el ascensor allí, esperándonos. Nuestro escape, si se le puede llamar así. Lancé una última mirada a la ladera en llamas y observé cómo el supervisor enloquecido continuaba azotando sin piedad a sus víctimas, incluso cuando las llamas los envolvían a todos. Pensé por última vez en mi hermano, antes de subirme al ascensor y prepararme para el siguiente nivel. Mi guía me impidió salir del ascensor una vez que llegamos al nivel 5, y por una buena razón. No había suelo firme al otro lado, solo un pantano oscuro y cubierto de niebla que apestaba a algo asqueroso. Tuve arcadas físicas cuando miré hacia el sombrío pantano y me pregunté cómo podríamos cruzar este paisaje infernal. Pero un momento después, un pequeño bote emergió de detrás de la niebla. Un barco de madera, aparentemente pilotado por una figura siniestra que vestía una túnica negra que cubría sus ojos, todo el cuerpo y la cabeza. El bote se movió lentamente hacia nosotros. No tenía idea de cómo se alimentaba la nave, pero supuse que eso no era realmente importante. Este es nuestro ferry, a través de El Estigia, y nos transportará a la ciudad de Dis. El asistente explicó. Bienvenido al nivel 5, Ira. No quería subir a bordo de este barco y poner mi vida en manos de este espeluznante piloto, pero tenía que confiar en el juicio de mi guía. Observé cómo el asistente metió la mano hábilmente en el bolsillo de su chaqueta y sacó una sola moneda de oro, lanzándola fríamente al vacío, donde fue atrapada por el piloto encapuchado en su mano huesuda. ¿Subimos?, preguntó el asistente, señalándome hacia el bote que esperaba. Respiré hondo y subí a bordo, seguido de cerca por mi guía, y comenzamos nuestro lento viaje a través del pantano infernal. No pude mirar a nuestro piloto durante el incómodo viaje. Nunca vi su rostro, ni supe si tenía uno, y el piloto nunca dijo una palabra. En cambio, mi atención se dirigió hacia las aguas oscuras debajo de nosotros. No habíamos avanzado mucho cuando el pantano comenzó a burbujear, como si estuviera hirviendo bajo un calor extremo. Casi me da un ataque al corazón cuando vi emerger la primera figura, su cabeza saliendo del limo mientras gritaba con absoluta rabia hacia el cielo. Un momento después, apareció una segunda figura, un alma llena de odio que instantáneamente atacó al primer hombre, zambulléndose y agarrándolo por la garganta. Los dos lucharon ferozmente, arrancándose tiras el uno del otro, hasta que ambos se hundieron bajo la superficie. Sin embargo, fueron solo los primeros de muchos, ya que más emergieron de las profundidades del pantano, luchando furiosamente entre sí mientras el agua hervía a su alrededor. Para mi asombro y horror, vi que todo el pantano se transformaba en un caótico campo de batalla. El agua se balanceaba de un lado a otro, y estaba seguro de que nuestro pequeño bote volcaría bajo las olas. Pero de alguna manera, nos mantuvimos a flote y seguimos avanzando. Pero los gritos infernales, la violencia, era demasiado.
Cerré los ojos y me tapé los oídos, pero no pude ahogar el sonido ni olvidar las horribles escenas. Mi guía se acercó y me susurró al oído. Por una vez, su tono fue comprensivo. Se terminará pronto. Mantente fuerte. Sus palabras me trajeron algo de consuelo, pero nuestro viaje a través de la Estigia pareció durar una eternidad. Experimenté un gran alivio cuando nuestro bote finalmente llegó a la costa, dejando atrás los gritos de los combatientes desesperados, pero cualquier satisfacción que sentí desapareció tan pronto como puse los ojos en la ciudad. Salimos a la orilla y miramos hacia la pared, que tenía fácilmente 100 pies de altura y estaba adornada con cañones de guerra que ascendían hacia el oscuro horizonte. Vi lo que solo puedo describir como demonios, arpías aladas con piel escamosa y bocas llenas de colmillos afilados. Nos miraron con malicia, cacarearon mientras volaban entre las murallas, observando de cerca nuestro progreso mientras avanzábamos hacia el largo puente que daba acceso a la enorme puerta construida en las murallas de la ciudad. Cometí la equivocación de mirar por el costado del puente mientras cruzábamos, viendo el profundo foso debajo. Estaba demasiado oscuro para ver mucho, pero noté que las criaturas depredadoras nadaban en el agua sucia, mordían y mordían con entusiasmo al sentir que la presa potencial caminaba sobre ellos. Como si esto no fuera lo suficientemente malo, las arpías eligieron ese momento para descender en picado, chillando como almas en pena, mientras volaban a solo unos centímetros por encima de nuestras cabezas, gruñendo y mordiéndonos con sus garras y colmillos. ¡Mierda! Grité aterrorizado, mientras me agachaba para evitar los ataques de las bestias. Sigue caminando. El asistente ordenó. No mires hacia arriba. No sé cómo seguí avanzando, pero de alguna manera reuní la fuerza. Finalmente, llegamos al final del puente y la puerta. Una enorme entrada, de madera gruesa y acero. Me quedé asombrado cuando el asistente se acercó con confianza y golpeó el puño contra la puerta, gritando a alguien o algo que no se veía. Nos han dado permiso para entrar. Insisto en que abras esta puerta. Las arpías que volaban sobre nosotros se rieron cruelmente, pero no continuaron con el ataque, sino que se retiraron y tomaron posiciones en los cañones de arriba. Un momento después, la enorme puerta se abrió ligeramente, permitiéndonos acceder a Dis, la ciudad en medio del infierno. Por supuesto, no sabía nada de esto en ese momento. Por lo general recibía el mínimo de información de mi guía. Sin embargo, descubrí que Dis era predeciblemente sombrío y desgarrador, sin belleza ni carácter, y en su lugar estaba formado por brutales estructuras militares y edificios en ruinas. Tan pronto como entramos en las paredes, comenzó a llover. Un fuerte diluvio que descendía de los cielos oscuros de arriba solo se sumaba a mi miseria. Observé la arquitectura deprimente de Dis mientras caminábamos por las calles laberínticas de la capital del infierno. Dis parecía estar abandonado, y me pregunté si tenía algún residente, muerto o no. Pero luego salimos a una pequeña plaza y vimos una banda de matones que se preparaban para pelear. Había 4 hombres en total, 3 contra 1 por lo que pude ver, todos preparándose para el combate mortal bajo la fuerte lluvia. Los 3 atacantes eran una mezcla extraña. Sus uniformes hechos jirones los identificaban como soldados de diferentes periodos de la historia. Un legionario romano con una armadura completa, un casaca roja británica de la Revolución Americana y un soldado de infantería alemán vestido con el uniforme y el casco de la Primera Guerra Mundial. Todos estaban armados con hojas afiladas, espadas cortas o bayonetas. El hombre al que se enfrentaban me resultaba muy familiar. Mi viejo amigo y socio criminal, Rocky, el hijo de puta más duro que había conocido. En mi adolescencia, iba con una pandilla callejera en mi vecindario. Cosas insignificantes, en su mayoría, hurtos, robos, venta de marihuana, cosas así. Frecuentemente también peleábamos con otras pandillas. Ahora, era lo suficientemente hábil con mis puños en el pasado, pero no era nada comparado con Rocky, que obviamente no era su nombre real. Este tipo podía vencer a 6 rivales sin sudar, y luchó con la policía, ganando la mayor parte del tiempo. Nadie nos jodería cuando Rocky estuviera con nuestro equipo, pero también le teníamos miedo. Este era un tipo que pasaría de 0 a 100 con un chasquido de dedos.
Tenía mal genio y nunca se sabía qué lo detonaba. Pero cuando la niebla roja se apodera de él, haces bien en salir de su camino. Eventualmente, nuestra pequeña pandilla se separó cuando fuimos por caminos separados. Perdí el contacto con Rocky en los años siguientes, pero un loco hijo de puta como él nunca viviría hasta la vejez. Unos años más tarde me enteré de que le habían disparado y asesinado durante un robo a mano armada fallido. Me sentí mal por mi viejo amigo, pero rápidamente seguí adelante. Pero ahora aquí estaba, preparándose para un combate mortal en las calles empapadas de lluvia de Dis. Sabía que mi amigo era duro, pero no pensé que sobreviviría a un ataque de 3 soldados entrenados. Por lo tanto, la rápida ráfaga de violencia que siguió fue asombrosa, pero repugnante. Rocky, armado únicamente con un bat de béisbol, esquivó el primer ataque del legionario, esquivando su espada y golpeándolo en la garganta con su bat. El romano se tambaleó en el suelo cuando Rocky rápidamente tomó su espada y la usó para apuñalar al hombre de la legión en el ojo. Los soldados, británico y alemán, atacaron simultáneamente, blandiendo sus espadas, mientras intentaban desesperadamente asestar el golpe mortal. Pero Rocky repelió sus ataques, bloqueando sus espadas antes de que él devolviera el golpe. Apuñaló al casaca roja en el vientre, dejándolo revolcándose en agonía en el lodo. A continuación, pasó al alemán y le cortó la cabeza con un poderoso golpe de su espada. Rocky terminó sacando al británico de su miseria, cortándole clínicamente la garganta. Exhaló con fuerza, con los ojos desorbitados y el rostro cubierto por la sangre salpicada de sus víctimas. Fue entonces cuando Rocky notó mi presencia, saludándome amigablemente, mientras pasaba por encima de sus cuerpos recién vencidos. Oye, ¿qué pasa, viejo amigo? Maravilloso encontrarte por aquí. Di un paso adelante bajo la fuerte lluvia, conmocionado y confundido por lo que acababa de presenciar, pero también extrañamente tranquilo. Rocky fue la primera alma maldita con la que me encontré que fue capaz de luchar contra sus atormentadores, para luchar y ganar. Quizás esto fue un punto de inflexión. Eso fue impresionante, dije, mirando a los 3 hombres muertos. Sí, Rocky dijo con orgullo. la mierda es una locura aquí abajo, pero si sabes cómo pelear, puedes defenderte. Quédate conmigo, hombre. Realmente podemos limpiar este lugar. Sonreí por primera vez en mucho tiempo y consideré seriamente su oferta. Tal vez el infierno era como una prisión. Solo tenías que unirte a la pandilla adecuada para sobrevivir. Pero, por supuesto, no fue tan simple. Rocky todavía estaba sonriendo cuando una horda de atacantes parecidos a zombies lo atacó por la espalda. Grité una advertencia, pero ya era demasiado tarde, ya que la multitud sedienta de sangre se abalanzó sobre él. Rocky se defendió con valentía, eliminando a varios, pero pronto se vio abrumado por la gran cantidad de personas, ya que la multitud lo golpeó sin piedad antes de abrirle el vientre con dagas. Rocky gritó de dolor mientras se daban un festín con su carne y sus órganos internos en una exhibición repugnante. Me di la vuelta con disgusto cuando los gritos de mi amigo se apagaron. El sonido fue reemplazado por una risa sádica que, lamentablemente, era demasiado familiar. Me di la vuelta para ver una figura solitaria parada en una ventana abierta que daba a la plaza salpicada de sangre. Había tomado una nueva forma, pero lo reconocí de inmediato. Era el diablo, todavía acechándonos y observando nuestro progreso, disfrutando perversamente de nuestros tropiezos y fracasos. La casa siempre gana en el infierno, tarde o temprano. Exclamó, todavía riéndose, mientras se alejaba de la ventana y desaparecía en las sombras. Caí de rodillas, desesperado, mientras la lluvia seguía cayendo. Como era de esperar, un ascensor apareció de repente en la puerta de un edificio cercano en ruinas, y mi guía, siempre presente, me hizo señas para que me uniera a él adentro. Pero no pude. Había llegado a mi punto de ruptura, y me negué a levantarme de mis rodillas. ¡No iré más lejos! Grité emocionalmente. ¡Esta mierda es una locura! Cada nivel es peor que el anterior.
¿Cómo puedo esperar sobrevivir a esto? Ya es suficiente. Ya no jugaré más a este maldito juego enfermizo. La respuesta del asistente me sorprendió, ya que parecía tan fuera de lugar. Observé con consternación cómo su rostro se contraía por la ira y marchaba hacia mí, golpeándome con la mano derecha y abofeteándome con fuerza en la cara, tumbándome, mientras lloraba de dolor y conmoción. A continuación, me tomó por el cuello y me obligó a mirar sus ojos intensos. ¿Cuántas veces debo decírtelo? Gritó enojado. No podemos regresar o quedarnos en un lugar. Seguimos adelante o morimos. Créeme, lo que has visto hasta ahora no es nada comparado con el sufrimiento al que te enfrentarás si fallas en esta tarea. Te arrastraré a través de estos infiernos, incluso si eso nos destruye a ambos. ¿Lo entiendes? Negué con la cabeza vigorosamente, mientras miraba los ojos enloquecidos del anciano. En ese momento, tuve más miedo de mi sufrido guía que de todos los demonios y horrores del infierno. Me ayudó a ponerme de pie y me arrastró hasta el ascensor que esperaba, y sostuve mi cabeza entre mis manos y lloré, mientras las puertas del ascensor se cerraban de golpe. Y bajábamos una vez más.